pasado, de Menzies, ayer y hoy. Y por casualidad lo que ocurrió fue que cuando a las 6 de la mañana hablábamos que el gobierno estaba por implantar las Fuerzas Armadas para controlar, porque esto cerraba solamente con represión, tuvimos inconvenientes en la línea, inconvenientes ahora por supuesto en la reiteración, pero no hay problema, se lo podemos volver a repetir, porque miren, lo que nosotros sosteníamos hoy temprano era que frente a esta situación que se está viviendo, donde el gobierno vino con un proyecto de la geocracia, que son los que hacen negocios en las empresas privadas, que son los gerentes, y han tomado el gobierno creyéndose que este gobierno era, de alguna manera, el que tenía que tratar al Estado como una empresa privada. Y entonces, cuando los números no cierran, no tienen problema en una empresa en echar a alguien. Y cuando esa persona reclama o quiere hacer una huelga, no tienen problema en contratar seguridad privada. Bueno, con ese mismo concepto, ahora, cuando terminen de arreglar con el Fondo Monetario y sepan que el reajuste o el ajuste que van a tener que hacer es muy profundo, están estudiando en este mismo momento en el Ministerio de Defensa y en la Secretaría de Seguridad la aplicación de leyes con las Fuerzas Armadas en la calle a los efectos de evitar la explosión social. Decíamos hoy, y repetimos ahora, que la posibilidad concreta de esta marcha que hoy comienza en distintos puntos y que va a terminar el primero en el Congreso de la Nación, que es una parte de la explosión social, era acompañada por otra parte de aquellos que le dieron el voto, de esa clase media que hoy está agobiada, que está aturdida, que está mal, y que tampoco sabe cómo reaccionar frente a las cosas que le está pasando. Se están empeñando con tarjetas de crédito, pagando el 10% y financiando el resto, porque le tienen que dar a las tarifazos del gobierno mayor prioridad para que no le corten la luz, no le corten el agua, no le corten el gas. Es decir, que estamos frente a un gobierno que aparentemente fracasó en el proyecto económico. Decíamos hoy cuando nos interferían y ahora que no nos interfieren, que repetimos, que evidentemente la situación es muy clara. Cuando una cosa sale mal, uno tiene que pensar fracasaron. Y que esto no le había salido mal, porque Macri no había llegado con un plan de gobierno, sino con un plan de negocios. Por lo tanto, el plan de negocios le salió bien. A tal punto, agregábamos esta mañana temprano, cuando nos interferían y ahora que no nos interfieren, decimos lo mismo. Es decir, han privatizado de tal punto, violando leyes, las tierras y los bienes de la ciudad y de la nación, y nadie en el gobierno ha pedido expresas autorizaciones como lo marca la Constitución Nacional, sino que lo hicieron simplemente y se apoyaron en un decreto de Videla para poder hacer lo que están haciendo. Entonces decíamos que era una democracia fraudulenta, y es una democracia fraudulenta cuando no funciona uno de los poderes, y a partir de que estos poderes no reaccionan para pedir que lo del Fondo Monetario se trate en el Parlamento porque es violatorio de la ley de presupuesto nacional, porque es violatorio de un empréstito al exterior, por más que esté protegido por otra ley que dice que somos socios del Fondo Monetario y entonces no hace falta de donde somos socios pedir permiso. Repito, como se viola la ley de presupuesto porque se varía el número que se maneja, hay que volver al Parlamento. No se hace, no se va a hacer. Así como el presidente dice que va a vetar si le dan el miércoles la media sanción y transforman en ley la regulación del tarifazo. Así como todas esas cosas van ocurriendo, ellos saben que va el malestar social como una olla de presión y en algún momento eso va a salir. Y por lo tanto, en este mismo momento, el Ministerio de Defensa y de Seguridad están estudiando que las Fuerzas Armadas salgan a hacer controles internos sobre pretexto del narcotráfico, y hay varios proyectos. Uno, mandar el ejército a la frontera y la gendarmería traerla totalmente adentro. La otra es que el propio ejército esté patrullando las calles, y en definitiva ese es el debate en este tiempo y en este momento. Y que Patricia Bullrich, cuando estuvo en Israel, se había comprometido a comprarle armamentos para que esas Fuerzas Armadas, que hoy tienen el 90% de su presupuesto para pagar sueldos y solo un 10% para reequiparse, puedan reequipar, y esta excusa va a ser usada cuando vengan los presidentes por el G20, donde Israel, Estados Unidos y decíamos probablemente Inglaterra, le den el visto bueno, porque ellos van a hacer la seguridad interior. O sea, no va a haber seguridad interior nuestra, sino que va a ser extranjera en el propio territorio argentino.
Y las Fuerzas Armadas, hoy, como en otras épocas, podría ser convocada para cuestiones interiores. Como están desarmadas, las tienen que equipar, y después que las equipen, las quieren usar de fuerza de choque. El preperonismo total, volver a lo agrícola ganadero, agregándole lo minero, y volver a la oligarquía defendida por las Fuerzas Armadas. No cierra, si no es con represión, el plan de ajuste.